Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, y con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacer reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Al oír esto se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos hoy con una lectura bien interesante y es el hecho de que las personas estaban felicitando a David por lo sucedido, pero no se daban cuenta de que sus palabras, ¿cierto? Provocaban o despertaban cierta envidia. Yo creo que nosotros como seres humanos a veces no nos damos cuenta de que nuestros comentarios, nuestras acciones, quizás sin malicia, ¿cierto? Sin motivo, sin pretender hacer lo que se está haciendo, nuestras palabras aplastan a los demás o provocan la envidia de algunos. Y esto es lo que está pasando hoy con David y Saúl. Las mujeres no se daban cuenta, pero esas palabras que estaban diciendo despertaron la envidia de Saúl. O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén diciendo que el rey mató menos que un soldado cuando se le debe atribuir la mayor victoria al rey? Eso despierta la envidia. A veces en nuestras familias, con nuestros amigos, pasa mucho eso. Nosotros sin darnos cuenta, algún comentario, alguna acción provoca la envidia de los demás. Y uno dice, pero yo no quiero hacer eso, está bien. Pero quizás una atención, ¿cierto? Si quizás atiendes como, no sé, de manera más calurosa, ¿cierto? Estás más atento de alguien, haces alguna diferencia demasiado notoria, eso va a despertar la envidia. Entonces yo siempre digo que, o sea, la envidia es un sentimiento muy fuerte, realmente muy venenoso. Cuando uno siente envidia realmente se destruye por dentro, pero
que nosotros sin darnos cuenta la despertamos o la provocamos. Es normal que tengamos diferencias, es normal que tengamos preferidos, que tengamos personas con las cuales nos llevamos mejor que otras, pero tenemos que ser muy precavidos a la hora de tener este tipo de atenciones, porque pueden despertar una envidia. Y cuando la envidia se despierta, la envidia es un veneno letal. Cuando la persona siente envidia, la envidia se lo carcome por dentro. Y hay personas que por envidia acaban con la vida de otras personas, destruyen familias, destruyen sus propias vidas. Entonces sean muy cuidadosos. Yo creo que la envidia es un enemigo terrible. Diría yo que hace más daño que el demonio mismo, ¿sí? Porque con la envidia la gente se ciega, se desespera, bueno, hace muchísimas cosas. Entonces yo los invitaría a que pensemos mucho cuando nosotros hacemos este tipo de comparaciones, cuando nosotros hacemos este tipo de atenciones, ¿sí? Y marcamos esas diferencias, ¿sí? Eso provoca muchas cosas y nosotros no podemos provocar al ser humano. Es verdad que a veces decimos, pero ¿por qué siente envidia? Si yo también le serví a él, si yo también le ayudo a él, ¿cierto? Y uno se justifica, porque realmente en el interior de uno no está en despertar eso, pero pónganle mucho cuidado. Una cosa es lo que yo haga con mi intención y otra cosa es que la otra persona sienta sin darme cuenta de que mi intención hirió esa persona, ¿cierto? Todos podemos querer, pretender o tener la intención de hacer el bien, pero nuestros actos pueden decir otra cosa, nuestras palabras pueden decir otra cosa. Entonces tratemos de medir y de pesar cada palabra. Tratemos de ser cuidadosos con cada detalle, porque sin darnos cuenta podemos provocar esto, esa envidia de otra persona. Y mire lo que iba a pasar con Saúl, que más adelante vuelve y se despierta la envidia. No crea que ya se acabó, pero hoy al menos Jonatán aplaca a Saúl por un momento, pero ya está la semilla, ya está la semilla. Y entonces, mucho cuidado si tienes alguna diferencia, si tienes algún preferido. Yo digo que es normal porque somos seres humanos, pero yo les digo, cuiden la manera de expresar, cuiden la manera de hacer esas preferencias, porque esas preferencias hacen daño a quien los ve, uno sin darse cuenta, repito, porque la gran mayoría dice, no, pero yo no me doy cuenta, o no es mi intención, o yo los quiero a todos. Mira, uno sin darse cuenta marca diferencias y esas diferencias destruyen familias, porque yo he visto muchas familias que se destruyen por esas diferencias, donde se tenga que decir que hay una preferencia, donde se despierte una envidia y eso genera un rencor, eso genera un rechazo, eso genera un aislamiento, eso genera muchísimas cosas. Entonces, que esta lectura de hoy nos sirva para entender varias cosas. Primero, somos seres humanos y es normal sentir algún aprecio más por uno que otro, tener confianza más por uno que otro, tener más química, más feeling en familia, con amistades, en el trabajo. Eso es normal, pero cuidemos la manera como hacemos notar esas diferencias, porque esa es lo que hace daño, eso es lo que destruye. Así que ánimo y a pedirle al Señor que nos ayude, especialmente en nuestras familias, con esas palabras, a veces sin uno darse cuenta, ¿cierto? Tú tienes que ser como tu hermanito, o mira cómo hace tu hermano, o mira cómo es tu hermana. Mucho cuidado con esas palabras tan simples pero que en el interior van cargadas de veneno y que usted no se da cuenta, pero quien la recibe es el que siente. Por eso a eso es que tenemos que ser cuidadosos. Le podemos agregar un poco aquí el Evangelio, donde habla de estar siempre en la presencia de Dios, la sabiduría de Dios para mostrar, para actuar, para proceder en ciertos momentos o con ciertas personas, la sabiduría. Por eso pídale siempre a Dios sabiduría, 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 para saber gobernar, para saber hablar, para saber mostrar y para poder entender la manera de pensar, la manera de ser de cada uno, especialmente de nosotros mismos, de no rechazarnos y de pelear con nosotros mismos, pero sí de ser cuidadosos a la hora de expresar nuestras emociones y nuestros aprecios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.